Gloria a Dios. Así que estamos agradecidos, mis amados hermanos, con Dios en este día. Que el Señor nos ayude en esta noche a todos y cada uno de nosotros, que nos bendiga, que nos hable a nuestra mente, al corazón, al subconsciente y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y le damos ah, eh, agradecimiento a Dios al mismo tiempo que oramos para que el Señor nos bendiga? Y nos vamos con la lectura bíblica después de ello. Al mismo tiempo les ruego, como siempre, oren por mí, en el sentido de que cuando me toca predicar, no sé si serán los nervios, pero me da mucho frío y me da por toser. Así que ore para que Dios me use. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Una vez más, Señor, como siempre, te rogamos que en tu misericordia puedas perdonarnos a todos y cada uno de nosotros cualquier agravio que hayamos hecho contra ti o contra alguno de nuestros hermanos. Límpianos, cámbianos, transfórmanos. Habla nuestra vida, danos la fuerza, el ánimo, el empuje que necesitamos cada día para seguir glorificándote, Señor, tanto en el trabajo, en la calle, con la familia, en el hogar, en el supermercado, en la iglesia, donde quiera que estemos, Señor, que tu mano poderosa nunca se aparte de nosotros, sino todo lo contrario, que nos ayude siempre a seguir adelante para glorificar tu nombre. De lo cual te rogamos que en esta noche no sea la excepción, Señor, sino todo lo contrario, que una vez más tu amor, tu misericordia pueda brillar sobre nuestras vidas y que puedas darnos ese ánimo que tanto necesitamos todos los días. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Un solo versículo vamos a leer. Efesios 4, versículo 30. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Solo estamos dando lugar a que todos puedan terminar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Es un versículo que estoy seguro que la mayoría de nosotros se lo sabe de memoria y que sabemos que glorificamos a Dios con ello todo el tiempo. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El subtítulo que viene en la Biblia dice La nueva vida en Cristo. Y dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que permita el Señor que en esta noche todos y cada uno de nosotros podamos aprender algo nuevo. No algo nuevo lejos o fuera de la Biblia, sino algo nuevo en referencia a la palabra del Señor. Puede tomar asiento. El título de esta noche se llama Sellados por Dios, que al final de cuentas el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, con el cual es el que nosotros tenemos la fuerza, la ayuda, el ánimo, el deseo de poder y querer hacer las cosas. Como dice su palabra, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que me gustaría entrar por la introducción en la cual le escribí así. La iglesia de Éfeso, que es el libro que estamos estudiando, la carta, dice, era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Fue una iglesia que en sus inicios, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, número 1, estuvo fuertemente ligada al corazón de Dios. Número 2, trabajó duro. Número 3, fue muy paciente. Número 4, luchó contra los opositores del Evangelio. Número 5, descubrió a los mentirosos que se hacían, gracias hermana, que se hacían llamar apóstoles y no lo eran. Y número 6, fue una iglesia que sufrió mucho sin desmayar por causa del Señor
Jesucristo. Y esto lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Precisamente cuando Él dice, pero te has olvidado de tu primer amor, implica que la iglesia en sus inicios verdaderamente amaba a nuestro Señor Jesucristo. Pablo incluso la elogia en Efesios 1, versículos 15 en adelante. Dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero esas oraciones no eran cualquier oraciones. Eran tan fervientes estos hermanos que las oraciones de Pablo iban más allá de lo que nosotros por lo regular pensamos. Y dice el 17 en adelante, estas eran las oraciones de Pablo por los efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tremenda oración, mi amado hermano. Sabiendo el apóstol Pablo de ese amor, de ese empuje, el apóstol Pablo hace unas tremendas oraciones por la iglesia de Éfeso. Ahora bien, una de las particularidades del carácter del apóstol Pablo, como todo siervo fiel del Señor, era que nunca dejaba de instruir, animar y corregir a los hermanos. Y en esta ocasión les tocó a los hermanos de Éfeso. Y una de esas instrucciones fue la siguiente: y no constritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y esa palabra sellados es la que llama mi atención, debido a que si la tomamos de una manera muy ligera, podemos pasar por alto algunos detalles importantes acerca del Espíritu Santo como sello impuesto por Dios. Porque por lo regular, cuando hablamos del sello de Dios, hablamos simplemente de que somos propiedad de Dios, pero va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir en muchas ocasiones. Pero para poder contemplar con más aprecio la palabra sellado, es necesario que podamos entrar a la vida privada del apóstol Pablo. Como por ejemplo, cuando Esteban era apedreado hasta la muerte, fue Pablo, a quien se le llamaba Saulo en aquellos tiempos, quien consentía en la muerte de Esteban y aún sostenía la ropa de aquellos que lo apedreaban. En Hechos capítulo 7, versículo 58, cuando se habla de la defensa y muerte de Esteban, dice, y echándole fuera de la ciudad, esto es a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero luego en Hechos capítulo 8, cuando Saulo, en este caso particular, 3 versículos después de ese versículo 58, en el capítulo 8 y versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, las dos cosas, sostenía la ropa y consentía en la muerte de Esteban. Y Pablo, cuando se defendía ante el pueblo judío, cuando le acusaban de ir en contra de la ley, él mismo da testimonio de lo que él le dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando él había sido llamado por Dios cuando iba rumbo a Damasco. Y él dice así en Hechos 22, 19 al 20. Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Palabras que no encontramos en ese momento que se encuentra Pablo con Jesús, pero que él las declara ahora, que él se las dijo a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, en el capítulo 9, versículo 2 del libro de los Hechos, vemos, en este caso en particular, con la conversión de Saulo, dice así, y Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas
para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí es donde empieza a tomar forma el título de esta noche, a raíz de estas cartas. Cartas que no eran cartas comunes y corrientes, sino que verdaderamente implicaba incluso la muerte de los cristianos. Con el fin, o sea, el apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo, con el fin de destruir a los cristianos, Saulo de Tarso le pide cartas autoritativas, número 1, al sumo sacerdote, como lo acabamos de leer ahorita. En Hechos 9, versículos 1 y 2, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco. ¿Con qué fin? Con ir a destruir a los cristianos. Número 2, también le pidió carta a los ancianos. En este caso, los ancianos era conformado algo que se le llamaba Sanedrín, un grupo de personas que ejercían el poder judicial sobre los israelitas, y entre ellos no se encontraban cualquier persona, se encontraban líderes escribas, se encontraban los líderes fariseos, se encontraban líderes saduceos, y algunos creen incluso que hasta se encontraban líderes tribales dentro de ese Sanedrín. Así que no era cualquier cosa. Es como contar ahorita con cartas del presbítero, el presidente, los pastores de las iglesias o los líderes de las iglesias para poner unas cartas en manos de alguno de nosotros para hacer alguna atrocidad. En Hechos 22:5 dice el apóstol Pablo, como el sumo sacerdote, cuando hace su defensa ante el pueblo, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que tuviesen allí, para que fuesen castigados. También, número 3, le pidió carta a los principales sacerdotes. En Hechos 26, versículo 9 al 11, cuando Pablo hace su defensa ante Agripa, dice así, yo ciertísimamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. O sea que Saulo de Tarso, al que ahora llamamos Pablo, el apóstol Pablo, sabía perfectamente el gran poder y autoridad que tenía en sus manos para atacar sin restricción alguna a los cristianos, como decía el versículo, a las personas que tanto él odiaba, enfurecido en sobremanera. Ruego al Señor que puedan comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos. Él está diciendo en este caso en particular que él tenía en sus manos unas cartas, unos poderes que le daban la habilidad de odiar, de arrastrar, de golpear, de torturar, hasta hacer blasfemar a todos los cristianos. Pero era a raíz de esa carta. Déjeme explicárselo de otra manera. El apóstol Pablo, en aquel tiempo llamado Saulo de Tarso, odiaba a muerte a los cristianos, pero él sabía perfectamente que si no obtenía un permiso especial de alguien con autoridad para eliminarlos, jamás hubiera podido poner la mano sobre ninguno de nuestros hermanos. Por mucho que él los odiara a la muerte, por mucho que él quisiera arrastrarlos en el momento en que los pasaba por un lado de ellos, si él no tenía esas cartas autoritativas, Pablo no podía hacer absolutamente nada. Como decíamos o como decimos nosotros, tenía que tragarse su orgullo, tenía que tragarse su odio, porque no tenía ninguna autoridad para poder hacerlo. Saulo pudiera querer comerse a los cristianos aún vivos si le fuera posible, pero si no tenía estas cartas, él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque hubiera podido ser acusado de asesinato.
Él no tenía ninguna razón válida para matar a los cristianos sin estas cartas. Incluso a pesar de que Saulo de Tarso pudiera tener estas cartas de todos estos personajes importantes, esas cartas a Pablo no le servían absolutamente para nada si no tenían ese sello que marcaba quién ordenaba esas ejecuciones o quién daba certificación a esas cartas. Sencillo como eso. Sin ese sello, Pablo no podía hacer nada, porque imagínense en los tiempos de antes, donde la reputación de los hombres era muy importante, especialmente aquella gente que tenía alto rango, sea soldado o sea, en este caso en particular, un líder religioso, que llega al siguiente pueblo y le diga, mira, yo vengo a llevarme a los cristianos de esta ciudad a Jerusalén, y que diga la persona que lo recibe ¿y tú quién eres? No, pues yo soy Saulo de Tarso, no me importa que seas el príncipe de Grecia. ¿Qué importancia tienes tú? Oh, aquí está. Y saca la carta de todos los líderes religiosos. Y si tuviera todas esas cartas, dices, sí, es un papel escrito. Esto no tiene ninguna importancia. No, es que te di la equivocada. Estas son las que tienen los sellos. No, pues así sí. Pásale y llévatelo si quieres. Pero sin esas cartas, sin ese sello, las cartas no le servían absolutamente para nada al apóstol Pablo. Imagínense que yo le llegue aquí y que diga el presidente de Estados Unidos me dijo que voy a ser propietario de este edificio. ¿Y qué? ¿Con qué les compruebo? Con una carta que tiene su sello y su firma y que indica, yo se la regalo. Pero si no, rápido me hubieran jalado de la greña, ahorita me sacan para allá para afuera. Fuera con este loco, ¿cómo que va a ser dueño de aquí? Es el sello, la marca, la firma, lo que confirma que literalmente lo que había dentro de esas cartas era verdadero, era genuino. Así que le digo, al final de cuentas, sin el sello, Saulo de Tarso no podía comprobar que lo que contenían esas cartas era verdadero y que verdaderamente eran los líderes, quien lo habían enviado por esos cristianos. Así que ese sello en esas cartas implicaban, número 1, autenticidad, número 2, seguridad y número 3, autoridad para el destinatario. Porque para el destinatario el sello sobre una carta escrita implica que esa carta tiene la garantía que el mensaje era legítimo y que era completo. Porque una vez redactada la carta con ese sello, ya no se le podía agregar nada más. Así que Saulo de Tarso comprendía, o más bien ya el apóstol Pablo, comprendía de primera mano el gran poder que tenía en sus manos y el valor que representaba ese poder por medio de esas cartas certificadas con el sello de sus superiores. Pablo sabía que no podía llegar a matar a los cristianos nada más así porque sí. Y podría arrastrarse si quiere sobre la tierra, patalear como niño chiquito y nada podía hacer. Pero con esas cartas selladas en sus manos, pudo haber pensado que pudo haber sido invencible. Porque no solamente era el sumo sacerdote, eran los líderes religiosos, eran los sacerdotes principales, la gente de gran importancia dentro del pueblo de Israel. Nomás le faltó meter a su gobernador romano, pero de ahí en más tenía a todos los demás. Y sabía que con esa carta era imparable. Cualquiera pudiera haberle dicho, no, tú no entras aquí, pues te las vas a ver con mis líderes. Tendría que doblegarse la fuerza, aunque esa persona tuviera un favoritismo para con los cristianos, tenía que doblegarse y entregar a las manos, la ciudad en manos de Pablo, para traer a esos cristianos y encerrarlos y golpearlos y torturarlos. Así que el apóstol Pablo sabía ese gran poder que tenía en las manos y estoy seguro que cuidaba muy bien esas cartas. Porque donde esas cartas se le estrofiaran, donde quiera que las trajera, y se le rompiera el sello, no le servía absolutamente para nada. Tendría que volver otra vez para atrás. Y tendrían que volverle a sellar o hacerle otras cartas nuevas con nuevos sellos.
Pero Pablo descubrió que literalmente tenía un gran poder en sus manos, los sellos sobre esas cartas, y el Señor lo sabía. Por eso lo detuvo a mitad de camino. Sabía que el apóstol Pablo iba a hacer atrocidades con todos sus hijos, pero ahí apareció el Señor, y ahora sí le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabía que el apóstol Pablo tenía en su corazón el pensamiento de desaparecer el cristianismo si le fuera posible, porque él tenía esas cartas que nadie lo podía detener, solamente nuestro Dios. Así que Saulo de Tarso debió haber protegido aquellas cartas hasta con su propia vida, para que no se le dañaran o se le rompiera el sello, pues eran para él de gran importancia. Sabía que sin ese sello ya no podía hacer absolutamente nada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros los cristianos? Que el apóstol Pablo comprendía perfectamente bien lo que estaba diciéndole a los hermanos en Efeso cuando le dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No solamente es un símbolo de propiedad, mi amado hermano. Va más allá de eso todavía. Así que el apóstol Pablo entendía realmente lo que eso significaba, que había sido tomado por Dios, enviado por Dios y sellado por Dios. Y si antes se sentía imparable, menos ahora todavía. Porque sabía que el que le había puesto el sello sobre su vida no era cualquier ser humano. No era ni el líder más grande, supremo que pudiera existir sobre la tierra. Era el creador de los cielos. Era el creador del universo. El que creó al hombre con sus propias manos. El que creó todas las criaturas que nosotros pudiéramos imaginar y que nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan, cómo trabajan, cómo viven, cómo funciona todo su organismo. Pablo lo entendía perfectamente bien. Él sabía que había sido sellado por Dios. ¿Y quién lo iba a detener? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿Qué lo iba a detener al apóstol Pablo? Absolutamente nada. Así que él sabía perfectamente bien lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Fuimos sellados por el creador de todas las cosas que existen. Y de todas las cosas que incluso no conocemos, que pronto, si Dios lo permite, lo veremos cuando salgamos de esta tierra. Los cristianos llevamos el sello más importante que jamás algún ser humano lo pueda llevar: el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo, como les digo, es más que un símbolo de propiedad. El Espíritu Santo es más que recibir un don de sabiduría. Es más que recibir un don de ciencia. Es más que recibir un don de fe. Es más que recibir un don de sanidad. Es más que recibir un don para hacer milagros. Es más que recibir un don para discernir a los espíritus. Es más que un don para diversos géneros de lenguas. Es más incluso que un don para la interpretación de lenguas, que es lo que mayormente buscamos. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, los dones espirituales. El Espíritu Santo es más que llegar a ser constituidos apóstoles. Es más que llegar a ser un constituido, un profeta. Es más que llegar a ser un constituido, un evangelista, un pastor o un maestro. Como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Incluso el Espíritu Santo es más que ser tomado de la mano y ser llevado a toda la verdad, como dice Cristo. El Espíritu Santo es aquel sello que dará validez a nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que somos cartas de Cristo, abiertas, manifiestas a todo el mundo, a los cristianos incluso, no digamos para Dios. Pero somos cartas que llevan ese sello de autoridad que jamás ningún ser humano lo podrá quitar. Jamás. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu
del Dios vivo. Por ejemplo, cuando nosotros partamos de esta tierra, como cartas de Cristo, el Señor mirará en nosotros, no nuestras obras. Mirará la obra de Cristo imputada en nosotros. Como dice Romanos 5:19, porque asimismo, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, los cuales somos todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que como cartas abiertas delante de Dios, va a ver el sacrificio de Jesucristo. Pero no solo eso, mi amado hermano. Al final de cuentas, como Él es a quien vamos a llegar, como cartas abiertas, Él también mirará ese sello en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Y que certifica que nuestra vida ha sido auténtica delante de Dios. No perfecta, auténtica. Perfecta no será. Estoy seguro que el apóstol Pablo recibió las cartas nuevecitas, pero para cuando terminó su recorrido, esas cartas de seguro estaban llenas de polvo, dobladas, incluso machucadas del golpe, como quiera que iba. Cuando se cayó, las pudo haber aplastado. Así que nosotros no somos perfectos, pero sí somos, en este caso en particular, auténticos, pero auténticos por ese sello que Dios puso sobre nuestras vidas. Al final de cuentas, como les digo, llegaremos con el Señor y ahí estaremos con Él por siempre. Gracias a ese sello que le va a hacer entender al Señor que realmente somos auténticos hijos suyos, auténticos seguidores suyos, auténticos siervos suyos para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos esforzarnos al máximo para cuidar este maravilloso sello que todos y cada uno de nosotros tenemos de parte de nuestro Dios y que mora en nuestras vidas, para que nosotros no podamos quebrantarlo. Porque así como el apóstol Pablo pudo haber corrido el riesgo de quebrantar ese sello en sus casas, en sus cartas, y ser inválidas cuando el destinatario la recibiera, así nosotros podemos quebrantar el sello que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado de no entristecer al Espíritu Santo de Dios, porque ese es el sello de nuestra redención. Así que, más todo lo contrario, que todos y cada uno de nosotros podamos buscar cómo agradarle, cómo serle fiel, cómo traer contentamiento y gozo, alegría a su corazón. Que ese debe ser el anhelo de todos y cada uno de nosotros. Y para ello, a veces es necesario conocer cómo podemos quebrantarlo. Y si usted mira el contexto del capítulo 4, usted puede descubrir muchas maneras en que puede entristecerlo. Pero esas maneras de saber cómo entristecerlo le va a ayudar a usted a saber cómo alegrarlo. Así que permite el Señor en su misericordia que el día de hoy pueda llevarse en su corazón en entender que no solamente es un sello de propiedad, vamos mucho más allá todavía, porque cuando se habla de un sello de propiedad, por lo regular no pasa de entender de que somos hijos de Dios. Pero ahora podemos comprender a raíz del apóstol Pablo que somos mucho más que eso, pero que gracias a Dios, en su misericordia, el Señor lo puso en su palabra para que nosotros podamos encontrarlo, entenderlo, comprenderlo y vivirlo. Que nuestro corazón no solamente anhele los dones que ese sello nos puede dar, sino todo lo contrario, que nuestro corazón anhele cómo alegrar el corazón de ese sello, que algún día es Él el que nos va a certificar delante de Dios para la gloria de su nombre. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia
Gracias por tu bondad y tu verdad, Señor. Sabías, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas en nuestros tiempos. Por eso te agradó dejar tu palabra hasta nuestros días, para que todos y cada uno de nosotros podamos traer contentamiento a nuestro corazón al leerla, al estudiarla, al escudriñarla, al permitir tú que tu hermoso Espíritu Santo pueda iluminarnos para comprenderlas y agradecerte de todo corazón todas las maravillas que has hecho por nosotros, Señor, en el pasado, todas las maravillas que estás haciendo hoy en el presente y las que harás en el futuro, Padre amado. Porque al final de cuentas, Señor mío, Dios mío, tú nos has creado para ti. Y a ti es de donde vamos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Porque en tu misericordia te plació salvarnos, sabiendo que íbamos nosotros directo al infierno. Te plació a ti en tu corazón pararnos en el camino como paraste al apóstol Pablo, para hacernos entender que estábamos mal, estábamos equivocados, estábamos errados, aunque nosotros pensáramos que estábamos bien, que no había ningún problema, que éramos perfectos, que éramos justos, rectos, según nuestra propia opinión. Pero te plació hacernos saber que era todo lo contrario, que íbamos directo a la perdición, a la condenación eterna. Pero en tu misericordia nos alcanzaste para salvarnos, Señor, y no solamente salvarnos, sino poner ese sello maravilloso que ningún ser humano podrá ganarse por sus propias obras. Nunca lo podrá ganar por sus propias manos, por muy inteligente y sabio que sea. Jamás podrá obtener ese sello por sus propias fuerzas, sino que es delegado por ti, dado por ti, Señor, a nuestras vidas, para que el día que partamos de esta tierra, tú puedas ver tu sello maravilloso, porque es tu obra la que vas a ver dentro de nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque la perfección no te es un problema, Señor. Jamás seremos perfectos en esta tierra, pero sí podemos ser, Señor, genuinos en tu búsqueda, genuinos, Señor, en compartir tu palabra, en compartir las buenas nuevas de salvación. Podemos ser genuinos al rendirnos ante ti. Podemos ser genuinos, Señor, cuando derramamos nuestro espíritu delante de tus manos, cuando pasamos por todas las dificultades de la vida. Podemos ser genuinos, Señor, sin escondernos por la vergüenza que pudimos haber vivido antes de conocerte a ti. Podemos ser genuinos, Señor, aún el poder estar juntos, unidos, unánimes, amándonos los unos a los otros, apreciándonos, cuidándonos, Señor, buscándonos hacer el bien todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias por ese sello maravilloso, que no lo merezco. No lo merecemos ninguno de nosotros. Pero por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor, decidiste aplicarlo a nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor.